Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a esta nueva edición que presentaremos la crisis de México de 1970 a 1982. Vamos a comenzar en lo que no tenemos grandes acontecimientos alrededor de economía, pero vamos a mencionar algunos datos curiosos. En 1970, Luis Echeverría llega a la presidencia. Ese mismo año tenemos el Mundial de México 70. En el 71, como dato curioso, se presenta por primera vez el Chavo del 8. Donde comienza ya a verse lo que es una crisis es a partir del 73, donde no solamente en México empieza una crisis, sino en el mundo por el petróleo. Vamos a ir del 75 al 77, donde vamos a ver tres acontecimientos importantes. Por ejemplo, en el 75 tuvimos inversión con un endeudamiento público. ¿Eso que significa? Que nosotros como país, México, fuimos al Fondo Monetario Internacional a pedir más deuda. Pasamos de 6.800 millones a 19.107 millones de deuda. Con esto se devalúa el peso en un 50%. En 1976 comienzan unas huelgas para el aumento de salarios. ¿Por qué se da esto? Porque ya tenían aproximadamente 12 meses a 18 meses que no había un aumento. ¿Por qué no había un aumento? ¿Y por qué exigían un aumento? Por la creciente inflación incontrolable por este endeudamiento que sucedió. El aumento se dio de un 22%. El gobierno cedió y se logró subir el salario de 58.19 a 70.75 pesos. Ese mismo año, José López Portillo llega a la presidencia. Resultó elegido con un 68% del padrón a su favor. Vamos 78 al 80, donde también veremos tres puntos importantes entre estas fechas. Por ejemplo, en el 78 se encontró un yacimiento petrolero que da esperanza al repunte de la economía en México. Pero en 1979 tuvimos ese repunte en economía creciente. Lastimosamente tuvimos una inflación mayor a lo que es el crecimiento económico. La economía creció 7.8%, pero la inflación rebasó por 24.2%. En 1980 se vuelve a hacer un aumento de la deuda. Eso quiere decir que de los 19,000 millones que teníamos ya prestados, la aumentamos a 33 millones. Para contrarrestar este endeudamiento se creó lo que es el valor agregado. Lo que es el impuesto al valor agregado, que nosotros le llamamos actualmente IVA. Fechas del 81 al 82, donde veremos también tres acontecimientos muy importantes y el inicio de la crisis en México. Cae el petróleo y junto con ellos las exportaciones. Debido a esto se aumentan las tasas de interés al público y a privados. En 1982 México se declara en quiebra. Con esto el peso se devaluó aún mucho más, pasando de 23 pesos a 43 pesos frente al dólar. La expropiación que hizo López Portillo fue como una medida a la devaluación. Su frase muy célebre para la devaluación y para justificar eso y para que los mexicanos estuviesen tranquilos fue: defenderé el peso como un perro. Hasta aquí dejamos todo, no son muy a detalles, pero tenemos un conocimiento. Eso sería todo. Esas son mis redes sociales por si me quieren seguir y muchas gracias por ver este video. Suscríbanse.